Histórica y criminológica. Luis Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, además, también, quien quiera ampliar un poco todo lo que aquí contemos, hay una página web que puede consultarla, es www.sancheztostado.com. Una vez realizada la apreciación, Luismi, ¿desde cuándo existe la pena de muerte? Bueno, la pena de muerte se remonta, tiene unos orígenes tan antiguos como el propio hombre, ¿no? Prácticamente todas las civilizaciones, todas las culturas la han aplicado, desde la pena capital, que por cierto se llama pena capital porque estaba a la cabeza de todas las penas, ¿no? La pena capital la han utilizado, por ejemplo, los griegos con el famoso código de Dracón. Por eso cuando algo es muy severo o muy sanguinario se dice que es algo draconiano, ¿no? Pero la han utilizado también los romanos, los musulmanes, incluso el cristianismo. En el cristianismo se estableció, incluso en la conquista de América, cuando llegaron los españoles a Hispanoamérica, las tribus indígenas que había allí, como los mayas, los aztecas o los incas, también la aplicaban desde tiempos inmemoriales, con lo cual esto no es nada nuevo, ¿no? ¿Supone la aplicación de la ya famosa ley del talión? Pues sí. La ley del talión ya aparece en el Código de Hammurabi, en la Babilonia del siglo XVIII a.C. Estamos hablando de casi 4.000 años, ¿no? Realmente... Y también en el Evangelio de San Mateo se habla de diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que todavía utilizamos cuando nos referimos a la venganza, ¿no? A aplicar la venganza, ¿no? Vamos, perdona, y viendo también algunas fotografías, en este caso una muerte por inanición, ¿no? Sí, efectivamente, eso es un grabado antiguo que representa la muerte por inanición y sed e inmovilización, ¿no? Ahí son los agentes externos, de los que hablaremos ahora después, son los causantes de la muerte y no el ejecutor de justicia, ¿no? Continúa, digo que a lo largo de la entrevista vamos a ir viendo una serie de fotografías. Pues decía que, aunque parezca sorprendente, la ley del talión, que tan severa es, en sus tiempos fue para suavizar, para tratar de que no hubiese abuso entre las venganzas entre particulares, ¿no? Que eran desproporcionadas. Entonces, lo que se trataba la ley del talión en aquellos tiempos era establecer una justicia exacta, no justicia, eso no era justicia, pero bueno, un resarcimiento idéntico a la pena causada y que la hiciera, la tutelara y la ejecutara el Estado. No cabe duda de que la pena de muerte actual, que tienen muchos países, de los que hablaremos también ahora, deriva de la ley del talión, ¿no? Sin embargo, antiguamente se prefería más bien las penas corporales a las de muerte. ¿Por qué? Pues sí, efectivamente, pues porque ante delitos graves la cárcel no se consideraba que fuese un castigo suficiente para castigar. Es decir, encerrar a un señor en un habitáculo donde se le da de comer gratis, donde se le da manta gratis, bueno, pues no se concebía, ¿no? Hasta tiempos bastante recientes, hasta quizás hasta prácticamente el siglo XVII, XVIII o incluso parte del XIX, se practicaban las famosas penas corporales o la de aflicción de dolor, ¿no? Por ejemplo, las penas de azotes, que era muy común aplicarlas, los suplicios, para las actas en la Inquisición se utilizaba muchísimo, las amputaciones, que todavía se siguen utilizando en los países musulmanes para cortar la mano al ladrón, todavía se vienen utilizando. En la Edad Media, los señoríos, en la época feudal, en los feudos dictaban normas muy severas. Por ejemplo, hay una, de aquí de Jaén, del Foro de Baeza, que dice textualmente: al que firiere o matare al señor de la villa, pártanlo por miembros, ¿no? O sea que no lo mataran, pero que prácticamente lo ejecutaran. Habíamos visto, de hecho, algunas fotografías de la picota. Hemos visto una primera, que vamos a intentar recuperarla,
porque eran precisamente en esas picotas donde se ejecutaban los castigos. Sí, bueno, no. La picota era un lugar de exposición, no era donde se mataba. Al reo se le ejecutaba y luego era muchas veces desmembrado y sus restos expuestos en unas picotas. De ahí. Como en este caso la que estamos viendo de aquí. Efectivamente, esa es todavía la plaza del Pósito de Jaén. El edificio que estamos viendo es el Pósito, aquel gran almacén de grano que durante muchos siglos hubo en Jaén. Por cierto, esa portada que estamos viendo está ahora mismo en el Museo Provincial, la fachada del Museo Provincial, que es una fachada de piedra preciosa. Bueno, y ahí se exponían los... Pero estamos viendo la picota real que había en esa plazuela. No es la que hay hoy, que es una columna del desaparecido convento de Santa María de los Ángeles, que es donde está ahora la Escuela de Arte y Oficio. Pero en el mismo lugar, bueno, unos metros más desplazada, ahí había una picota, y esa es pues, prácticamente de principio de siglo, hasta de principio del siglo. No ha sido la única que había en Jaén, me parece que tenemos alguna fotografía por ahí que había otra más antigua que esta. Hemos visto una anterior también. Sí, entonces las picotas, y existen muchas por toda la meseta castellana, en muchas ciudades, y en Andalucía existen muchísimas. Incluso algunas ya están dentro del casco urbano y muchos viandantes desconocen ¿qué es eso? Parece un monolito que está rematado en una cruz o en una veleta, ¿no? Pero tenemos incluso otra fotografía creo que era de Villanueva de la Reina, ¿no? Sí. Ahora pasamos a ofrecerla. Pues estas columnas tenían unos ganchos en la parte de arriba, no había cruz entonces. Entonces colgaban los despojos humanos y se situaban estratégicamente en la encrucijada de los caminos o en las plazas públicas de mucho tránsito, para que sirvieran de escarmiento al pueblo, ¿no? Que ante esa presencia se horrorizase y sirviese como medida profiláctica, pero eso no ocurría, porque somos animales de costumbre y lo mismo que el primer día nos espanta, si eso se produce con frecuencia nos acostumbramos a esas escenas, ¿no? Vemos por último esa última picota que mencionábamos y como bien dices, la gente pasa al lado de ella, pero en ningún momento, por lo menos actualmente, se desconoce. Si tenemos oportunidad de ver la de Villanueva de la Reina, se aprovechó un miliario romano. Es una columna donde se ponía el número de millas que queda en las calzadas romanas, ¿no? Curiosamente, esa columna todavía es conocida en Villanueva de la Reina como Cruz de los Ganchos o Cruz de los Colgajos, que actualmente ni tiene cruz ni tiene ganchos, ¿no? Pero hasta el nombre lo conserva de aquella época. Sí, vamos a intentar recuperar esa fotografía, esa última fotografía de la picota, para que podamos ver, hacer una idea clara de lo que era, porque concretamente en esa de Villanueva, que la conozco, pues realmente es un resto, como bien dices. Esa es en este caso es la más antigua. Sí, bueno, luego tenemos la segunda de Jaén. Esto es muy interesante porque esto es una ampliación de un dibujo que sobre Jaén hizo un extranjero en el año 1567. Se llamaba Anton van Baarden Bingaerde. Bueno, pues este señor hizo un dibujo de Jaén desde donde está la ermita del Calvario. Entonces no había edificios por los alrededores y se tenía una buena vista. Pues bien, aparecía la Loma del Rollo, que es la actual plaza de Belén. Se llama del Rollo porque también se le llama a la picota rollo o picota. Entonces la gente se confunde en Jaén cuando dice la Loma del Arroyo. Eso es falso, es la Loma del Rollo. Justo donde está la fuente había esa picota que hemos visto, que también terminaba en unos ganchos que se aprecian en el dibujo, una gran picota, mucho más antigua, ya estaba en el siglo XVI, que luego se cambió estaba a las afueras de la ciudad, en el ejido Belén, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque se nos va el tiempo. El sistema para detectar culpables, denominado ordalías, ¿cuál es? Sí, bueno, eso es algo muy curioso, ¿no? Cuando se cometía un crimen y se sospechaba de alguien, pero no se tenía la certeza absoluta de que fuera él, existían dudas razonables de su culpabilidad, y en aquella sociedad inculta y fundamentalista en lo religioso,
pues se recurría a unos curiosos juicios de Dios, ¿no? O ordalías, ¿no? Esto consistía, por ejemplo, en la plaza de San Francisco se hacía una muy famosa, que era un caldero, un gran caldero de agua hirviendo, se echaban 3 guijarros, y entonces el sospechoso tenía que meter su brazo desnudo en el agua hirviendo, buscar los 3 guijarros y sacarlos. Luego se le envolvía el brazo en hojas de láudano y se abría a los 3 días. Si se había curado es que Dios lo había hecho inocente, y si había empeorado es que era culpable. Esas salvajadas pues se cometían, pero bueno, era lo que había en aquella época, ¿no? Las películas en cine, en televisión han tenido su protagonismo, y hay una, concretamente El verdugo, de Berlanga, que traza una figura inquietante y siniestra de los que realmente son los ejecutores de la justicia, que son estos personajes. Sí, la figura del ejecutor es relativamente reciente, quiero decir ejecutor con sueldo, como funcionario del Estado, ¿no? Y es reciente porque antes nadie quería ser. Hay muchísimas anécdotas en torno a los verdugos, pero lo más curioso es que en esa sociedad marcadamente fetichista, supersticiosa, se pensaba que la víctima se iba a vengar siempre de su asesino. Entonces también se vengaría del verdugo. Por lo tanto, nadie quería ser verdugo. ¿Qué ocurre? Que se llegaba ante ese temor durante la Edad Media e incluso durante los años del Antiguo Régimen a optar por ejecuciones en muchos países y en España también, ejecuciones que eran multitudinarias, de forma que todos lo matamos, pero nadie, en realidad no hay un ejecutor, ¿no? Por ejemplo, se utiliza todavía en muchos países el lapidamiento, incluso la misma crucifixión, porque las crucifixiones se hacían atados a la cruz y expuestos a los medios. Por lo tanto, era los agentes climáticos, era la sed, el hambre, la inmovilidad la que mataría al reo y no una persona. De ahí viene esa superstición, ¿no? Incluso en los piquetes de fusilamientos que se hacían durante la guerra y durante la dictadura, para combatir ese temor de remordimiento, de ser yo, aunque cumpla órdenes, quien mate a otra persona, se recurría a un truco que era el poner en uno de los fusiles del piquete que va a practicar el fusilamiento balas de fogueo. Pero ninguno de los soldados que iban a disparar sabían si lo tenía él, el fusil, o no. De todas formas, en cuanto concluía la ejecución, pues todos se iban con la esperanza o incluso con la certeza propia de que su fusil no había matado a la víctima. ¿Realmente el verdugo es la única persona que tiene, utilizando una frase famosa, licencia para matar? Pues sí, es que realmente es el único que tiene licencia para matar. Cuando existía, lógicamente ya sabemos que en España ya no existe porque no está abolida la pena de muerte, ¿no? Era necesario poner un funcionario para matar. Porque en la época en la que estaban eran figuras misteriosas, eran figuras denostadas socialmente, eran personas solitarias, traían mal bajío y la gente no se juntaba con ellos, les daba de lado. Eran gente que al final, ante ese rechazo popular, solían terminar en la bebida, eran personas frecuentemente alcohólicas. Muchas de ellas acababan con su propia vida, suicidándose, ¿no? Conocemos algunas. Pese a que a ese oficio durante muchos años se le quiso dar cierta autoridad, cierta distinción. En Jaén, en los archivos, hemos descubierto que el gorro que tenía el ejecutor era una escalera y una penca cruzada. La escalera simboliza la subida al cadalso y la penca es ese látigo que tiene forma de palo y luego tiene unos vástagos con bolitas. Eso recibe el nombre de penca. Pues, como anécdota, me gustaría comentar un hecho muy, muy curioso. Cuando Casimiro Municio, que era el verdugo de la audiencia de Sevilla, lo llamaron para ejecutar en Jaén,
en 1924 al carnicero de Canena, ¿no? Un carnicero que además cometió una carnicería en una familia porque asesinó a 5 niños y a su madre, ¿no? Los degolló para llevarse el dinero, unas pocas pesetas. Pues bien, este hombre era su primer trabajo, el de Casimiro Municio. Vino a Jaén en tren y cuando se ponía muy nervioso, le temblaban las manos, se le caía el garrote, del que hablaremos ahora, y entonces el carnicero de Canena, que era una persona psicópata fría, lo miraba fijamente y dijo, textualmente, porque lo tengo apuntado, dice: tengo yo más huevos para morir que tú para matarme, ¿no? La verdad que sí. Vamos a seguir porque ya sí que estamos de tiempo regular. Luis Miguel, ¿cuáles fueron los últimos ajusticiados en España? Bueno, en el siglo XX se producen muy pocas ejecuciones hasta la llegada realmente de la guerra civil y de la posguerra, que todo lo trastoca un poco. De todas maneras, famosos fueron, por ejemplo, en 1959 el ajusticiamiento de la envenenadora de Valencia, o del famoso Járabo, que dio mucho que hablar, José María de la Cruz Járabo, ¿no? Con la muerte de Carrero Blanco en 1973, los círculos más conservadores exigieron mano dura, exigieron pena de muerte. Entonces, a los pocos meses se ajustició a los últimos agarrotados por procedimiento de garrote vil en Barcelona o en Tarragona. Y eso fue en los primeros meses del 74, creo, en marzo el 2 de marzo del 74, sobre la figura de Salvador Puig Antich, que era un anarquista que mató a un policía. Que lo tenemos en imágenes ahora. Ah, pues ese es Salvador Puig Antich, que fue junto a Hein Chez, que fue un vagabundo que mató a un guardia civil, que también lo tendríamos por ahí. Tenemos exactamente. Por ahí la fotografía. Bueno, pues esos dos señores que estamos viendo fueron los últimos, no los últimos ejecutados, porque los últimos ejecutados serían en el año 75, poco tiempo, pocos meses antes de morir Franco, sobre 5 miembros de ETA. Pero eso fueron a través de fusilamiento. Estos fueron las últimas víctimas de la aplicación del garrote vil en España, ¿no? Porque precisamente tú lo has dicho, el garrote vil ¿es un instrumento autóctono de España o, sí, o lo habíamos adquirido de algún sitio? No, es un artilugio utilizado solamente en España. Aunque la Iglesia, tenemos por grabados que se conservan de la Inquisición, tenemos unos garrotes muy primitivos que se aplicaban pasando una cuerda y un palo atravesado por detrás y hacía un torniquete. Podía ser un garrote muy primitivo, pero el garrote... Sí. Pensado... Tenemos ya un ejemplo de alguno en fotografía. Bueno, ese garrote vil lo traje yo en el año 97 para una exposición que se hizo. Ahora mismo está en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en Madrid, y es el garrote vil real, con la cuerda que lleva y el maletín de madera real y auténtico con el que se ejecutaba aquí, ¿eh? Y bueno, pues... El garrote vil fue puesto en 1809 por José Bonaparte, porque como era un instrumento que no dejaba sangre, pues decía textualmente que pretendía evitar la efusión de la sangre a cuya vista no debe acostumbrarse el paisano, decía, ¿no? Un paso más lo dio Fernando VII, su sucesor, en 1832, cuando... distinguía entre varios tipos de garrote. El garrote vil era para el pueblo llano y el garrote noble era para gente de alta alcurnia, ¿no? Entonces, pues porque tenía más distinción y toda una parafernalia. Curiosamente, la ley que regulaba esto era un regalo de cumpleaños para su mujer. Vaya por Dios. Su mujer... ¿La fotografía que tenemos ahora de este garrote, que es para el noble o es para el pueblo llano? No. Esta es una fotografía, bueno, es un dibujo que representa cómo, porque muchas veces creemos que el garrote se utiliza de una manera y no es así. Siempre tenía que estar sentado y el garrote se pone detrás de ese poste, como lo vemos ahí, de forma que el corbatín, que era la faja metálica que rodea el cuello, al girar la tuerca comprime el corbatín contra el palo que tenemos en la espalda, porque si no hubiera madera no serviría de nada, ¿no? Y eso es para que se vea cómo se aplicaba, ¿no? Estados Unidos,
¿Se encuentra quizá como país a la cabeza de la sentencia de muerte cumplida? Bueno, la creencia popular es que Estados Unidos está a la cabeza, pero no es así. Estados Unidos es uno de los países donde más se ejecuta, pero no es el que más. El que más es China, tal vez por su número de habitantes, su exorbitante número de habitantes, pero decir que datos que he sacado hoy precisamente de Internet, el año pasado se ejecutaron en el mundo 3.797 penas de muerte. Solamente 4 países de esos constituyen el 97% de todas estas sentencias que hemos dicho. Entre ellos, y por este orden, China, Irán, Estados Unidos y Vietnam. Si nos fijamos, que estos son los países que más penas de muerte, pero estamos viendo de que 3 de ellos tienen dictadura. Y uno de ellos, Estados Unidos, es una sociedad democrática. Eso es lo chocante, ¿no? Eso es lo que nos choca, ¿no? Decir que precisamente que es el único país democrático del entorno occidental que sigue ejecutando y que no ha dejado de hacerlo desde 1622, en el que hizo su primera ejecución en el estado de Virginia, ¿no? En la actualidad, todavía 83 países se niegan a suprimir la pena de muerte, entre ellos Nigeria, Arabia Saudí o Uzbekistán, entre otros, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué métodos utilizan los países que todavía permanecen con ese pena de muerte? Los métodos han sido muy variados. La decapitación, el asaetamiento, la horca, eran frecuentes en los siglos XV al XVIII, por ejemplo. Otras veces los procedimientos fueron todavía más crueles, como el empalamiento, los suplicios en la rueda, la desmembración por tiros de caballería, etcétera. La cámara de gas era lo conocemos de los campos de exterminio nazi, se utilizó mucho porque era la inhalación tóxica de un gas mortal, que era una mezcla de ácido clorhídrico con cianuro potásico, ¿no? Luego, en Estados Unidos, entró por primera vez la silla eléctrica, que se probó, la inventó un discípulo de Edison, y la fabricó la casa Westinghouse y se aplicó por primera vez en 1890 sobre William Kemmler, pero todavía se sigue utilizando en algunos estados, pero en otros estados pues hay otros como la inyección letal, que es una inyección de tiopentotal sódico, entre otros productos, ¿no? No hay tiempo para más. Luis Miguel Sánchez Tostado, muchísimas gracias por acercarnos a este apasionante tema, reos de muerte en el mundo. A todos ustedes también agradecerle la atención prestada y recuerden, si quieren saber algo más de este tema y de algunos otros, tienen la página de www.sanchetostado.com de Luis Miguel, nuestro invitado. Muy buenas noches.